Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza, donde las noticias del espectáculo se cocinan a fuego lento y se sirven bien jugosas. Hoy prepúrense porque vamos a destapar la olla de presión superíndice 3N y revelar algunos de los secretos Moon S últimos de dos de las estrellas turcas Moon S queridas del momento Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Parrafoilu. Como lo oyen. Hoy nos sumergiremos de lleno en el universo de Yalu Kondiere Sisan, y de Centrau más menos haremos algunos misterios que seguramente les dejaru, N con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal nos encanta ir Moon S ayu de los rumores y traerles información superíndice 3N confirmada, investigada a fondo y sobre todo, contada con la mayor objetividad posible. Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones porque este viaje promete ser emocionante. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de secretos, quiero recordarles como siempre que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño más menos o para ustedes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes y exclusivas como esta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayu copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al grano. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza en los oídos de millones de personas alrededor del mundo. Dos actores que gracias a su química innegable en pantalla, han logrado conquistar el corazón superíndice 3N de una legión superíndice 3N de fans. Pero ¿qué copyright hay detrás de esa química? ¿Es solo actuación superíndice 3N o hay algo Moon S? Esa es la pregunta del millón superíndice 3N, ¿verdad? Desde que Yalu Kondiere Sisan debutó superíndice 3, los rumores sobre un posible romance entre Mert y Afra no han hecho Moon S que crecer. Los fans embelesados por la pasión superíndice 3N que transmiten sus personajes, Seyran y Ferit, han clamado porque su amor traspase la pantalla. Y la verdad es que durante mucho tiempo, tanto Mert como Afra se han encargado de alimentar esas especulaciones. Fotos juntos fuera del set, miradas CU superíndice 3 implices comentarios ambiguos en entrevistas, todo pareco apuntar a que entre ellos agua algo mu, ese que una simple amistad y compau más menos erismo profesional. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, es mucho Moon S compleja. Y aquí es donde empezamos a desentrar más menos a esos secretos que les prometimos. Primero es importante recordar que tanto Mert como Afra son actores profesionales. Su trabajo consiste en interpretar personajes y transmitir emociones, y lo hacen muy bien. La química que vemos en pantalla es en gran medida el resultado de su talento y dedicación superíndice 3N. Han trabajado duro para construir la relación superíndice 3N entre Seyran y Ferit, para entender sus motivaciones y para transmitir la complejidad de su amor. No podemos olvidar que es Turene actuando y que su objetivo principal es entretener al público. Pero, ¿eso significa que no hay nada de verdad en los rumores de romance? No necesariamente. Aquí es donde entran en juego los testimonios de personas cercanas a la producción superíndice 3N de Yalu Kondiere Sisan. Según estas fuentes, durante el rodaje de la primera temporada, Mert y Afra desarrollaron una relación superíndice 3N muy estrecha. Pasaban mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set compartían comidas, salidas, incluso se les vio varias veces paseando por Estambul tomados de la mano. Estas imágenes, por supuesto, no hicieron Moon S que avivar los rumores de romance. Pero ¿qué copyright tipo de relación superíndice 3N era esa? Aquí es donde las versiones divergen. Algunos aseguran que fue un romance fugaz, una aventura pasajera que surgió superíndice 3 al calor del momento y que terminó superíndice 3 tan pido como empezó superíndice 3. Otros, en cambio, sostienen que fue una relación superíndice 3N Moon S seria, que ambos estaban enamorados, pero que decidieron mantenerlo en secreto por temor a la presión superíndice 3N mediática y a las posibles consecuencias en sus carreras. Lo cierto es que después copyright S de la primera temporada, la relación superíndice 3N entre Mert y Afra cambió superíndice 3. Se volvieron Moon S distantes, menos propensos a mostrarse juntos en público. Algunos incluso llegaron a decir que había cierta tensión superíndice 3N entre ellos. ¿Qué copyright paso superíndice 3? Nuevamente las versiones son contradictorias. Algunos afirman que la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta debido a una discusión superíndice 3N o malentendido.
Otros, en cambio, aseguran que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo y decidieron seguir caminos separados. Pero aquí viene uno de los secretos jugosos de todos. Según nuestras fuentes, el principal motivo de la ruptura entre Mert y Afra fue el fantasma de un antiguo amor. ¿Cómo lo oyen? Resulta que durante el rodaje de la segunda temporada de Yalu con Diere Season, Afra empezó superíndice 3 a reconectar con su expareja, el también copyright actor, Mert Yazkoilu. Al parecer, ambos se dieron cuenta de que todavía sentían algo el uno por el otro y decidieron darse una segunda oportunidad. Esta reconciliación superíndice 3N, obviamente no sentu superíndice 3 nada bien a Mert Ramazan Demir. Se sintió superíndice 3 traicionado y dolido, y eso, según nuestras fuentes, afectó superíndice 3 considerablemente su desempeño más menos o en la segunda temporada de Yalu con Diere Season. Se dice que hubo varias discusiones y momentos de tensión superíndice 3N en el set, y que la química entre Seyran y Ferit se resintió superíndice 3 debido a la mala relación superíndice 3N entre los actores. Para aún más menos a Dir Moon SLU más menos al fuego, la reconciliación superíndice 3N entre Afra y Mert Yazkoilu no duró superíndice 3 mucho. A los pocos meses, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N definitiva. Copyright paso superíndice 3? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado grande. Otros, en cambio, aseguran que simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos. Y aquí es donde llegamos al presente. Actualmente tanto Mert Ramazan Demir como Afra Sarau Párrafo Oilu estu solteros. Y aunque los rumores de romance entre ellos han disminuido considerablemente, muchos fans siguen esperando que su amor traspase la pantalla. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Pero ese ayu de los chismes y las especulaciones, es importante recordar que Mert y Afra son dos superíndice 3 benes talentosos que construyendo una carrera su superíndice 3 lida en el mundo del espectáculo. Han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y transmitir emociones intensas. Y independientemente de lo que ocurra en su vida personal, merecen todo nuestro respeto y admiración superíndice 3N. Asu que mis queridos chismosos aún lo tienen. Algunos de los secretos últimos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu al fin revelados. Una historia llena de pasión superíndice 3N, intriga, decepciones y por supuesto, mucho drama. Una historia que como la vida misma, llena de giros inesperados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y contándoles todos estos detalles. Recuerden que aquí en el canal siempre nos esforzamos por traerles la información superíndice 3N precisa y entretenida posible. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Descubrimos que la química entre Mert y Afra en Yalu con Diere Season es el resultado de su talento y dedicación superíndice 3N como actores, pero también copyright N que hubo una relación superíndice 3N muy cercana entre ellos durante el rodaje de la primera temporada. Revelamos que el principal motivo de la ruptura entre Mert y Afra fue la reconciliación superíndice 3N de Afra con su expareja, Mert Yazkoilu, y que esta situación superíndice 3N generó superíndice 3 tensiones en el set de Yalu con Diere Season. Y por último confirmamos que tanto Mert Ramazan Demir como Afra Sarau Párrafo Oilu estu solteros actualmente. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Copyright les pareció superíndice 3 este vídeo? ¿Les sorprendió superíndice 3 alguna de las revelaciones que hicimos? ¿Creen que Mert y Afra deberán darse una segunda oportunidad? Los leo con atención superíndice 3N. Y por supuesto, antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de todos estos chismes, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme y hasta la superíndice 3 Sima.
Asterisco 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 asterisco. Pero, esperen. Que aún no hemos terminado de exprimir esta jugosa naranja. Porque como todo buen culebrón turco que se precie, la historia de Mert y Afra tiene más capas que una cebolla. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de los puntos clave que hemos tocado, para que no se les escape ni un detalle. Asterisco asterisco la química explosiva, producto del guión o algo más, asterisco asterisco. Sí, ya lo dijimos. Son actores profesionales y su trabajo es crear esa magia en pantalla. Pero la verdad es que la química entre Mert y Afra era palpable, incluso para los más escépticos. No era solo cuestión de seguir el guión, era algo que emanaba de ellos. Había una conexión especial, una complicidad que no se puede fingir fácilmente. Los directores de Yalan lo sabían y por supuesto, explotaron al máximo ese potencial. Se dice que durante los ensayos Mert y Afra improvisaban mucho, aportando ideas propias a las escenas y jugando con sus personajes para hacerlos más creíbles y cercanos al público. Esa libertad creativa unida a la confianza que se tenían el uno al otro, fue clave para que la relación entre Seyran y Ferit se sintiera tan real. Pero, ¿cómo se construye esa química? Bueno, no hay una fórmula mágica. Pero sí hay algunos ingredientes importantes: respeto mutuo, admiración profesional, capacidad de escucha y sobre todo, mucha empatía. Y parece que Mert y Afra tenían todo eso, y más. Asterisco asterisco detrás de cámaras, la evolución de una relación asterisco asterisco. Según nuestras fuentes, la relación entre Mert y Afra pasó por diferentes etapas. Al principio era puramente profesional. Se centraban en su trabajo, en aprenderse los guiones y en entender a sus personajes. Pero a medida que avanzaba el rodaje, la relación se fue haciendo más cercana. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a compartir confidencias y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Se dice que Mert era muy protector con Afra, especialmente durante las escenas más exigentes emocionalmente. La consolaba, la animaba y le daba consejos para que pudiera conectar mejor con su personaje. Afra, por su parte, admiraba la profesionalidad y la dedicación de Mert, y lo consideraba un gran compañero de trabajo. Esa admiración y respeto mutuo poco a poco se fue transformando en algo más. Empezaron a sentirse atraídos el uno por el otro, y la química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real. Ahí es donde la cosa se puso interesante y, por supuesto, más jugosa. Asterisco asterisco el factor Mert Yazkolu, el ex que regresó asterisco asterisco. Aquí es donde la historia se complica un poco. Porque, como ya les contamos, Afra tenía una historia de amor con Mert Yazkolu, otro actor turco muy popular. Habían sido pareja durante mucho tiempo y su relación era muy querida por los fans. Pero por motivos que nunca quedaron del todo claros, la pareja decidió separarse. Después de la ruptura, Afra se centró en su trabajo y conoció a Mert Ramazan Demir en el set de Yalan. Como ya sabemos, entre ellos surgió algo especial, y parecía que Afra había encontrado de nuevo el amor. Pero el destino tenía otros planes. Durante el rodaje de la segunda temporada de Yalan, Afra y Mert Yazkolu se reencontraron. Empezaron a hablar, a recordar viejos tiempos y poco a poco, se dieron cuenta de que todavía sentían algo el uno por el otro. Esta reconciliación fue como un terremoto para Mert Ramazan Demir. Se sintió traicionado y engañado, y no supo cómo reaccionar. Intentó hablar con Afra, pero ella ya había tomado su decisión, quería darle una segunda oportunidad a su expareja. Asterisco asterisco tensiones en el set, se resintió la química, asterisco asterisco. La reconciliación entre Afra y Mert Yazkolu obviamente afectó al ambiente en el set de Yalan. Según nuestras fuentes, hubo varios momentos de tensión entre Mert Ramazan Demir y Afra. Se evitaban, no se dirigían la palabra y, cuando tenían que grabar escenas juntos, la química ya no era la misma. Se dice que Mert Ramazan Demir estaba muy afectado por la situación, y que eso se notaba en su trabajo. Ya no ponía la misma pasión en su personaje, y su relación con Afra se había vuelto fría y distante. Los directores de la serie intentaron mediar entre ellos, pero no fue fácil. La situación era muy delicada, y cualquier paso en falso podía afectar al éxito de la serie. Al final, decidieron centrarse en el trabajo y tratar de minimizar los roces entre los actores. Asterisco asterisco el efímero reencuentro con Yazkolu, un amor que no pudo ser asterisco asterisco. Pero la historia no termina ahí.
Porque, como ya les contamos, la reconciliación entre Afra y Mert Yazghulu no duró mucho. A los pocos meses, la pareja anunció su separación definitiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Aquí es donde las especulaciones se multiplican. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado grande, y que la pareja no pudo soportar el escrutinio público. Otros, en cambio, aseguran que Afra se dio cuenta de que no podía olvidar a Mert Ramazan Demir, y que su corazón seguía perteneciendo a él. Lo cierto es que la verdad solo la saben ellos. Pero lo que sí es evidente es que la ruptura con Yazghulu dejó a Afra muy tocada. Se sintió culpable, confundida y decepcionada consigo misma. *** El presente, ¿hay esperanza para un reencuentro? *** Y llegamos al presente. Tanto Mert Ramazan Demir como Afra Saraolu están solteros. Y aunque los rumores de romance entre ellos han disminuido considerablemente, muchos fans siguen soñando con un reencuentro. ¿Es posible? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que entre ellos hubo algo especial, una conexión que no se olvida fácilmente. El tiempo dirá si esa conexión sigue viva, y si ambos están dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, vigilando de cerca todos sus movimientos y trayéndoles los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes. Porque ustedes se lo merecen. Y ahora sí, mis queridos chismosos, me despido por hoy. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo, darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita, Que no se les escape ni un chisme. Adiós.